Dentro de los actos del ciclo de conferencias virtuales que el Instituto organiza en las 8 provincias andaluzas con motivo de los actos de celebración del 30 aniversario de su creación, para el caso de Huelva se ha elegido un proyecto emblemático sobre el patrimonio arqueológico. Que es el proyecto de investigación y restauración de la rueda elevadora de agua que, procedente de las minas de Riotinto, se conserva en el Museo de la capital onubense. Hemos pensado que es emblemático por la importancia temprana de la minería en la provincia de Huelva, por el importante número de vestigios arqueológicos ligados a esta actividad y dentro de ellos los de época romana, destacando la rueda elevadora de agua de Riotinto por ser la única pieza de su tipología que se conserva íntegramente en el mundo. También lo hemos destacado porque es un proyecto de investigación y restauración que, con el conjunto de estudios e investigaciones llevados a cabo, han supuesto un antes y un después en el conocimiento de esta rueda de achique romana y, por extensión, de una tipología de ruedas elevadoras de agua conocidas como tipo hispánico. En síntesis, podemos decir que se trata de un ingenio mecánico utilizado para evacuar el agua del nivel freático que se iba acumulando en pozos y galerías subterráneas de las explotaciones mineras, un sistema de drenaje imprescindible para el correcto funcionamiento de las minas, aunque para estos mismos fines también había otros artilugios y sistemas de drenaje como la galería inclinada, la bomba de pistón o el tornillo de Arquímedes. Como otros ejemplares de ruedas elevadoras hallados en el sudoeste peninsular, consiste en una rueda de madera con cangilones integrados en su corona que se instalaba en posición vertical para ir evacuando el agua de un nivel de galerías hasta el superior siguiente y así sucesivamente hasta sacar el agua a la superficie. Cuando en 1999 llega la rueda a las instalaciones del Instituto para su restauración, llevaba unos años desmontada para evitar su desplome, dado su mal estado de conservación, y apenas se tenían referencias ciertas sobre el momento y lugar concreto de su hallazgo en Riotinto. Siendo este ejemplar onubense, como hemos dicho, la única rotacuaria de la antigüedad conservada íntegramente, no podíamos dejar pasar esta magnífica oportunidad de realizar una exhaustiva investigación durante su estancia en los talleres del Instituto. De hecho, los estudios e investigaciones realizados por un equipo multidisciplinar con motivo de su restauración entre 1999 y 2002 han permitido conocer en detalle su diseño y composición, además de profundizar en otros pormenores como su datación, procedencia o la técnica y maderas empleadas en su factura. A partir del estudio directo de los componentes de la rueda y de los análisis científico-técnicos, hemos podido abordar cuestiones de carácter técnico, tipológicos y funcionales, trasladando nuestro estudio a otros ejemplares conocidos de Riotinto, siempre en el marco de las recientes investigaciones sobre otros restos de ruedas conocidos. Por otra parte, la investigación en fuentes documentales, tanto bibliográficas como archivísticas, han permitido recuperar el lugar y momento de su descubrimiento, además de contextualizarlo en el marco de los numerosos hallazgos que entre fines del siglo XIX y principios del XX se produjeron en la cuenca minera de Riotinto. Para rastrear y secuenciar la información sobre los hallazgos en la zona, resultó crucial las pesquisas en el Archivo Histórico Minero de la Fundación Riotinto, ya que este archivo posee una extraordinaria documentación textual y gráfica generada por las compañías mineras que trabajaron en la provincia de Huelva durante esa época. Del mismo modo, gracias al convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria, el INIA, ha podido atestiguarse la autenticidad y adscripción romana de la rueda e incluso se ha dado la fecha para su factura entre fines del siglo I y principios del segundo de nuestra era. Por lo que respecta a la conservación-restauración, esta se centró en los aspectos técnicos y científicos relativos a su limpieza, consolidación estructural y correcto ensamblaje, aunque también se solventaron los problemas relativos a la estabilidad de un mecanismo de 4,30 metros de altura y casi 148 kilos de peso, con el fin de prevenir los pasados problemas de desestabilización estructural y el abombamiento de la rueda. Del mismo modo, su conservación preventiva aconsejaba el diseño de un dispositivo de soporte que descargase el engranaje de la rueda de las presiones debidas a su propio peso, a la vez que desde el punto de vista expositivo se requería el mínimo impacto visual. Para el diseño de esa estructura de soporte se estableció un convenio de colaboración con la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, AICIA, a través de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, que lo enfocó como un proyecto de fin de carrera.
de los estudios sobre el origen y desarrollo de las primeras máquinas elevadoras de agua, simplemente mencionar que la rueda compartimentada debió de ser uno de los primeros tipos y su primera aplicación sería para irrigar tierras cultivadas. Pronto surgieron variantes, se diversificó su aplicación y se incrementó su rendimiento como resultado de la experiencia y del avance científico de época helenística. Vitruvio, en su Tratado de Arquitectura, describe diversas clases de ingenio para sacar agua, entre los que cita 3 mecanismos relacionados entre sí por estar basados en la rueda con compartimentos. La rueda de cangilones, artilugio que puede llevar esos recipientes integrados a los lados de la corona de la rueda o bien formando parte de la misma, como es el caso de nuestra rueda de Río Tinto. Un segundo artilugio es la rueda que mueve una cadena de recipientes que no van integrados en la máquina, sino sujetos a ella, y que suele ser utilizada cuando el diámetro de la rueda es inferior a la profundidad donde se encuentra el agua. Por último está la noria rueda de corriente, ingenio con paletas en la corona que utiliza la fuerza motriz del agua. Realmente lo más correcto sería llamar rueda hidráulica a este tercer tipo. Se han excavado cisternas y pozos donde se constata el uso de ruedas elevadoras, como en algunas termas y casas particulares de Ostia, Pompeya o Salona. Además, tenemos referencia de gran cantidad de hallazgos de ruedas en antiguas minas del sudoeste de España, del sur de Portugal, de Rumanía y de Gran Bretaña, ya que en la antigüedad la filtración de agua del nivel freático era un impedimento para el trabajo en la mina, por lo que era preciso achicarla constantemente. Y no es casual que la mayoría de los restos de estas ruedas se hayan recuperado en los ambientes cerrados de las minas, un lugar más propicio para la conservación de la madera. El procedimiento de extracción de agua mediante baterías de ruedas, por ser el que mejor se presta a las irregularidades de las galerías, está bastante documentado en el sudoeste peninsular, donde se localiza la faja pirítica del sudoeste ibérico, que a lo largo de 200 kilómetros se extiende desde el norte de Sevilla hasta el Alentejo portugués, pasando por Huelva. En esta zona, entre mediados del siglo XIX y primeras décadas del XX, fueron descubiertos numerosos ingenieros con la vuelta a la actividad de las explotaciones mineras ya conocidas por los romanos, San Domingo, Tarsis, Río Tinto, El Lagunazo, etc. No obstante, hasta nosotros apenas han llegado escasos fragmentos. La única rueda, como decimos, conservada casi íntegramente, en un 96%, es la del Museo de Huelva, ya que, aparte de las piezas sueltas que hay dispersas en muchos museos, tan solo existen otros 3 ejemplares de los que se conservan trozos articulados. Es el caso del tercio de rueda de Río Tinto expuesto en el Museo Británico, del cuarto de rueda procedente de San Domingo conservado en el Museo de Artes y Oficios de París, o una quinta parte de una rueda hallada en Tarsis que acabó en el Museo de Transportes de Glasgow. Pero, como decimos, aunque se conserven escasos restos, lo que sí tenemos es abundante documentación gráfica sobre los hallazgos. Por ejemplo, tenemos una documentación gráfica de 10 ruedas encontradas en San Domingo que se disponían por unidades escalonadamente, como se puede ver. En el filón norte de Tarsis se encontró una instalación de al menos 5 pares de ruedas, pero, como decimos, es en la cuenca minera de Río Tinto la zona con mayor número de hallazgos conocidos hasta ahora. En esta zona se calcula que entre 1886 y 1932 se habían descubierto más de 50 de estas ruedas. Como decimos, a partir de mediados del siglo XIX, las minas de la provincia de Huelva van a ser objeto de inversión por capitales extranjeros atraídos por su riqueza pirítica. Con la reactivación minera, fundamentalmente a partir de la actividad de la compañía británica Rio Tinto Company en 1873, se vuelven a explotar los yacimientos ya conocidos por los romanos, Filón Norte, Filón Sur, Planes y San Dionisio, mediante extracciones de minerales a cielo abierto, las cortas y el empleo de grandes palas mecánicas de vapor, quedando de manifiesto la importancia de la minería romana en la zona. La apertura de cortas y los trabajos de contramina ocasionaron el descubrimiento de numerosas galerías y pozos romanos y la localización in situ de algunos ingenios empleados en el desagüe de las minas. Todas las ruedas conocidas aparecieron enterradas total o parcialmente debido a los desplomes de las cavidades donde se alojaban, motivo por el cual, a pesar del relativo buen estado de conservación de la madera saturada de sales, la mayoría de las ruedas aparecieron destrozadas y hoy apenas se conservan algunos fragmentos. Centrándonos en la zona de Río Tinto, la secuencia de hallazgos es como sigue. La primera evidencia que conocemos es el hallazgo en el filón norte de un par de ruedas elevadoras en 1886, de las que tenemos 2 documentos gráficos, un dibujo a plumilla, que es el que se puede observar ahora, y un plano a escala.
A un segundo hallazgo, posiblemente anterior a 1889, se deberían otros restos que analizamos en los almacenes del Museo de Huelva y el trozo de rueda del British Museum. Volvemos a tener noticia de la aparición de ruedas en torno a 1910, con la mención de 14 parejas de ruedas descubiertas en el filón sur o Nerva. Entre 1919 y 1921 conocemos más noticias de hallazgos de ruedas, como el descubrimiento en el filón sur de una cadena de 8 parejas de ruedas que elevaban el agua a más de 30 metros. Según estudios recientes, esta batería estuvo conectada con la que se recuperó en 1910. Posteriormente tenemos noticias de hallazgos de otras ruedas en 1928, como la rueda representada en un plano a escala 1:10 con la leyenda Mazaplanes, rueda hidráulica romana encontrada en el año 1928. Esta rueda, en contra de lo que pueda parecer, no es la rueda del Museo de Huelva, que es la que a continuación vamos a presentar. Finalmente, queda por reseñar nuestra rota de 25 cangilones que se expone en el Museo de Huelva, donde estaba registrada como procedente de filón norte. Pero, tras consultar, como hemos dicho, el Archivo Histórico Minero de la Fundación Río Tinto, comprobamos que fue descubierta también en Mazaplanes en 1928. Se trata de la misma rueda que se ve en la fotografía del Museo de Bellavista en Minas de Río Tinto, donde formó parte de los fondos coleccionados por los ingleses y que junto con otras piezas de dicho museo aparece en el inventario de materiales que en 1973 pasaron al recién creado Museo Provincial de Huelva. Al llegar la rueda desmontada al instituto, tuvimos la oportunidad de realizar diversos análisis y estudios científicos, sobre todo sus componentes, necesarios tanto para profundizar en su conocimiento como para abordar su correcto tratamiento. Antes de entrar de lleno en los resultados del estudio directo de la rueda, vamos a decir sintéticamente los elementos que la componen. Con un diámetro de 4,20 metros 30, si se incluyen las cabezas de los radios que sobrepasan la corona, tiene 25 cangilones integrados en su corona y un peso total de 147,400 kilos. Está construida íntegramente en madera, a excepción del eje, que es una pieza maciza de bronce. Consta de un elemento central de giro, que es el cubo de 25 pares de radios, y de una corona o llanta de la rueda que va compartimentada a 25 cangilones. El cubo se compone de 2 discos con sus respectivas tapas. Cada uno de los discos consta de 2 mitades y en su contorno van talladas 25 mortajas para alojar la cabeza de los radios. Las tapas, de menor espesor que los discos, también están divididas en 2 mitades, cubren la cara externa de ambos discos y refuerzan la inserción de los radios en ellos. Del cubo salen los 25 pares de radios. Por el extremo opuesto, los 25 parejas de radios son las que sostienen la corona de la rueda y se unen con los cangilones. La corona de la rueda está configurada, como os acabo de decir, por 25 cangilones o compartimentos cúbicos sujetos entre pares de radio. Cada uno de los cangilones, con una capacidad aproximada de unos 8 litros, está compuesto por 9 piezas. 2 tabicas de separación entre cangilones alojadas entre los radios, 2 tablas laterales de entrada y salida de agua con escotaduras curvilíneas, 2 tablas de contorno interior y exterior y un listón o travesaño exterior para la sujeción de las parejas de radio. A continuación vamos a hacer una exposición de los análisis científicos y el examen por imagen realizados sobre los elementos que componen la rueda. Los estudios científico-técnicos realizados mediante técnicas científicas consistieron fundamentalmente en la caracterización de los diferentes materiales que componían la rueda romana, así como en su datación, mediante dendrocronología y carbono 14. Y por otro lado, desde el punto de vista de su estado de conservación, consistieron en la identificación de los diferentes factores de alteración, como los factores biológicos, que estaban deteriorando las distintas piezas que componían la rueda. Y por último, también se realizó la evaluación de tratamientos consolidantes y su posible interacción con los materiales constitutivos de la rueda. Con respecto a los estudios de materiales, la madera utilizada se estudió mediante microscopía óptica, gracias a un convenio de colaboración que se hizo con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Estas maderas se estudiaron al microscopio óptico y lo que se estudió realmente fueron las secciones transversales, tangenciales y radiales.
de roble, fresno, pino negral y abeto. Las clavijas se identificaron como madera de fresno y de quercus, así como de Pinus nigra, pino laricio. Los discos de la noria se identificaron como Pinus pinaster y en los radios se detectó la madera de abeto. Además, se detectó la especie Larix sp, como alerce, en uno de los radios. Las maderas detectadas, bueno, pues fueron quercus, Pinus pinaster, pino laricio, pino silvestre o Pinus nigra o pino laricio, abeto, alerce, fresno, haya. El uso de esta gran variedad de maderas indica una procedencia geográfica del material lignario de difícil interpretación. Se plantea como primera hipótesis que estas maderas fuesen importadas por sus cualidades mecánicas y o debido a la escasez de maderas en la zona. Con respecto al estudio dendrocronológico, a través del INIA, como digo, a través del doctor Eduardo Rodríguez Trobajo, se realizó la dendrocronología con la finalidad, en primer lugar, de probar la unidad constructiva de la rota y, por otro lado, realizar un examen de autenticidad de las piezas. Este estudio de dendrodatación ha permitido establecer 3 unidades lignarias, como he dicho antes, en cuanto a su cronología y origen. Este estudio concluye que la originalidad de la rueda puede ser considerada total, es decir, las piezas de los discos proceden del mismo árbol, las tablas de los cangilones se cortaron de un escaso número de troncos y la totalidad de las tabicas de los cangilones se obtuvieron de solo 3 largos tablones. El estudio dendrocronológico junto con la datación del material por carbono 14 ambos estudios sirvieron para estimar la datación arqueológica de la rueda en 100 a 210 después de Cristo post-Cuen. Bien, con respecto al estudio radiográfico y gamográfico, el estudio mediante técnicas de examen por imagen, el fundamento de la realización de las radiografías y gamografías es que esta radiación que atraviesa el objeto nos proporciona información de todo el volumen, no solamente de la superficie. Los rayos gamma pueden alcanzar mayores energías que los rayos X, por lo tanto su uso es necesario en el caso de materiales muy absorbentes como la piedra o el metal. En el caso de la rueda, el eje de bronce fue estudiado mediante rayos gamma, mientras que las piezas de madera se estudiaron mediante rayos X. Así pues, en ambas figuras, en la figura número 1, podemos observar la radiografía del disco central, mientras que en la figura de la derecha se puede observar la radiografía de una pieza del cangilón. En ambas fotografías se puede observar, o al menos el primer hecho que llama mucho la atención, es el gran contraste que se observa en los poros de la madera. Esto es debido a la presencia de compuestos minerales en el interior de todos los huecos, y esto se observa mediante una serie de puntos blancos en la fotografía, que realmente es una presencia generalizada de los compuestos inorgánicos presentes en los poros, que podemos constatar luego mediante el estudio al microscopio electrónico de barrido. Al microscopio electrónico de barrido, con microsonda de rayos X, se pudo comprobar la presencia de estos depósitos desarrollados en la madera debido al ambiente en el que se encontraba enterrada la noria. Además de los depósitos minerales en la superficie, que eran sobre todo cristales de óxido de cobre, se analizó también un recubrimiento superficial orgánico mediante espectrometría infrarroja. Esto se ha determinado como colofonia, que es una resina natural extraída de algunas especies de coníferas, que tiene propiedades impermeabilizantes. Es decir, la colofonia, que es uno de los componentes de la brea, sugiere la presencia de colofonia en la muestra estudiada mediante espectrometría infrarroja, sugiere un posible tratamiento a base de brea para impermeabilizar los cangilones de conducción de agua de la noria.
Por otro lado, también se realizó el estudio de los factores biológicos de alteración. Para ello se realizaron técnicas de cultivo para el análisis microbiológico mediante una serie de técnicas de cultivo, como digo, para aislar los microorganismos en cultivos puros. Bien, se detectaron distintas colonias, sobre todo de hongos, de los géneros Alternaria, Penicillium y Aspergillus, pero también se detectaron esporas de Cladosporium y además de algunas colonias bacterianas, lo cual indicaba un deterioro bastante acusado en algunas de las piezas de la noria. Debido a esta alteración biológica y otro tipo de alteraciones causadas por haber permanecido en la formación minera enterrada, la rueda, durante mucho tiempo. Por ello, la madera había sufrido procesos de deterioro importantes, lo que requirió la aplicación de un consolidante. Por ello se realizó el estudio de evaluación de dos consolidantes entre aquellos considerados los más efectivos. Estos fueron Silamón doble y Paraloid, diluidos ambos al 50% en tolueno. Tras el ensayo con los distintos consolidantes, lo que se evaluó, lo que se estudió fue la interacción con las características físico-mecánicas de la madera mediante el estudio de la contracción volumétrica total y la contracción lineal total. Y por último, también se estudió la posible interacción de ambos consolidantes con las características estructurales de la madera y con los productos de alteración que había en la superficie de ambas. Como conclusión de este estudio se sacó que no se había producido ningún cambio en la composición química de los productos de alteración minerales presentes en la madera, ni tampoco en la morfología de la misma. Sí se detectó que las células parenquimáticas y las traqueidas de la madera, sobre todo de la sección transversal de la probeta control, de la probeta tratada con agua destilada, sí estaban colapsadas, mientras que las dos probetas tratadas con los distintos consolidantes se encontraban intactas. Como conclusión se sacó que ambos consolidantes resultaban eficaces. Y ahora pasamos al proceso constructivo. Para el estudio tipológico, técnico y funcional, llevamos a cabo un análisis comparado con los restos de otros elementos y fragmentos conocidos, lo que nos ha permitido avanzar en el conocimiento de su proceso constructivo, selección de madera, despieces y armado de la rueda. Respecto a la constitución material de estas ruedas, es manifiesta la unidad tipológica de todas las ruedas documentadas en la península ibérica, por lo que estamos ante lo que se ha venido a denominar tipo hispánico. Son ruedas esbeltas conformadas por un cubo doble donde se insertan una serie de radios pareados que son los que sostienen un anillo continuo de cangilones. Estos recipientes están provistos de abertura en ambos lados para recoger y evacuar el agua. Otra peculiaridad constructiva es el uso exclusivo de clavijas de madera capaces de resistir el carácter corrosivo del medio minero. En las piezas analizadas se comprueba que la talla y armado de la rueda tuvo que realizarse con madera verde o empapada, en las condiciones de humedad máxima en que iba a trabajar la máquina dentro de las galerías. Destaca el modelado hidrodinámico del conjunto y sus detalles para que las ruedas girasen con cierta velocidad. Esto es muy evidente en los cangilones, que están diseñados para ofrecer la menor resistencia al contacto del agua y para favorecer la dinámica de fluido. Por ejemplo, la tabica transversal tiene una sección aquillada para evitar el golpe directo del agua contra el fondo del cangilón, repartiendo los fluidos hacia ambos lados. También se observa esto en los radios, cuyos extremos llevan redondeados un lateral para ofrecer la menor resistencia en su entrada al agua. En su fabricación se eligieron expresamente determinadas variedades de madera en función del trabajo mecánico de cada pieza. Desde este punto de vista se distinguen dos estructuras en la rueda, una circular, sometida a grandes esfuerzos de resistencia. En este caso se utiliza la madera más densa y resistente, el pino pinaster, que fue destinado al robusto cubo central, tanto al par de discos que se conforma por la pareja de discos y sus tapas, mientras la madera de pino silvestre laricio, también denso pero de fibra más recta, se reservó para la tablazón de los cangilones. Por el contrario, para los elementos que integran la estructura radial, es decir, los radios, los travesaños
y parte de las piezas de los cangilones, se utilizó la madera de abeto, de densidad menor que el pino, pero de fibra muy recta y flexible. Es el caso, como digo, de las tres piezas que van unidas entre sí, los radios, las tabicas y las traviesas de los cangilones. También podemos indicar que con la finalidad de reducir las juntas de unión y con ello reforzar la estructura y evitar pérdidas de agua, se procuró tallar tablas de varios cangilones en una misma pieza. Aquí se puede ver en diferentes tramas de colores. Por último, un aspecto interesante para conocer la técnica constructiva de esta rueda es la existencia de marcas y numerales en algunos de sus componentes. En concreto, la rueda del Museo de Huelva lleva marcados los discos y sus respectivas tapas. Ambas mitades de disco y ambas mitades de las tapas llevan su número romano, así como un radio de cada pareja. Esto sin duda se debe a la necesidad de identificar sus componentes y su colocación exacta, pues se trata de piezas que debieron ser tratadas despiezadas, que debieron ser trasladadas despiezadas o parcialmente desmontadas tras su fabricación y ajustes de prueba, con la idea de proceder al montaje completo ya en el interior de la mina. No debemos olvidar las dimensiones de la rueda en relación a la estrechez y angostura de las galerías y pozos, por no hablar de la escasa iluminación que habría para realizar el montaje ya en su interior. En definitiva, el estudio detallado de la rueda del Museo de Huelva viene a ratificar la idea expuesta por otros autores de la existencia de un mismo modelo de rueda elevadora para todo el sudoeste de la península ibérica, en cuanto a características formales y técnicas constructivas, que se ha venido a denominar tipo hispánico. La aparente uniformidad existente entre ruedas de procedencias distintas podría interpretarse como una prueba de contemporaneidad de la rueda e incluso de una misma procedencia o de un mismo taller, pero tampoco podemos dejar de pensar que esta homogeneidad también podría indicar que si un buen diseño resultaba eficaz en las minas, perduraría en el tiempo. Respecto al funcionamiento, la manera de mover la rueda, es decir, que gracias a las baterías de ruedas encontradas en Río Tinto, en Tarsis y en San Domingo, conocemos el sistema de colocación por parejas a distintos niveles y en sentido escalonado, como ya hemos visto. De tal modo que el agua elevada por el par situado en el piso más inferior era vertida en el colector del siguiente para ser extraída a su vez por otra pareja, y así sucesivamente hasta desaguar en la superficie o en una galería de desagüe. Para evitar que las galerías se inundasen, debieron ser numerosas y estar en constante funcionamiento. Los diversos estudios sobre el modo de accionar las ruedas hidráulicas en las minas coinciden en que la fuerza motriz se transmitía de forma directa y sería habitualmente humana, pero no se llega a una conclusión clara respecto a la disposición del individuo y a la forma de asir la rueda para ponerla en movimiento. Dada la configuración de este tipo de rueda hispánica, se descarta que fuese movida por hombres caminando en su interior, como es el caso de la robusta rueda de los polipastos, ya que no hay espacio. Como tampoco parece posible que se accionara con los pies subidos en la corona, dada la estrechez de esta tipología de rueda. De todas las posibilidades, en resumen, barajadas, nos resulta más viable quizá la de ejercer la tracción sobre los radios. Para terminar, vamos a hablar del estado de conservación y del tratamiento de las ruedas someramente. Ya hemos dicho cómo la reactivación de la minería en la comarca supuso el descubrimiento de numeroso material arqueológico de época romana. La fragmentación de las ruedas descubiertas se debía fundamentalmente a los desplomes de las galerías en que estuvieron colocadas, a lo que muy probablemente se sumó el resultado de una poca cuidadosa extracción y una deficiente manipulación en los traslados. Esto trajo aparejado el extravío y la sustitución de algunos componentes, el cambio de ubicación de piezas en el posterior montaje de las mismas, el añadido de elementos extraños y el uso de materiales inapropiados. Incluso existen fotografías como la que estamos viendo ahora, donde aparece una recreación de la rueda a partir de las piezas encontradas. Para guardar la creciente colección de piezas, la compañía británica creó un pequeño museo a la entrada del barrio inglés de Bellavista, siendo este lugar donde quedó expuesta nuestra rueda, aunque sorprende que, dado la importancia y su buen estado de conservación, no se la llevaran a Gran Bretaña como hicieron con otras piezas arqueológicas. Dado el tamaño de la rueda, posiblemente se desmontó parcialmente y se volvió a montar en cada uno de los cambios de ubicación que ha tenido.
Es de suponer que en el traspaso del almacén en el que inicialmente estuvo guardada al interior del Museo de Bellavista, la rueda sufriera los efectos del traslado. Cuando la mina nuevamente fue explotada por capital español, muchas piezas del Museo de Bellavista, como ya he dicho con anterioridad, pasaron al recién creado Museo Provincial de Huelva en 1973. La restauración de este artilugio se centró en la resolución de los aspectos técnicos y científicos relativos a su limpieza, consolidación estructural y correcto ensamblaje, abordándose el modo de solventar los problemas relativos a la estabilidad de un mecanismo de la altura y el peso de esta rueda. La intervención consistió básicamente en la eliminación de todos aquellos elementos de unión y sustentación ajenos a la rueda, clavos, puntillas, listones de madera modernos, colocados en intervenciones anteriores que distorsionaban y confundían su correcta lectura formal. Bajo este criterio no se ha reconstruido ninguno de los escasos elementos que faltan. Para prevenir los factores de alteración ligados a la desestabilización estructural y el abombamiento de la rueda, se encargó el diseño de un dispositivo de soporte que descargase el engranaje de la rueda de las presiones debidas a su propio peso, permitiendo mantener unidos todos los elementos que la conforman con el mínimo impacto visual. Con estas pautas, la estructura de sostén fue diseñada ex professo y fabricada en acero inoxidable y fibra de carbono. Se trata de una estructura que evita el mimetismo con los elementos originales, pero mantiene la unidad formal del objeto para su más fácil identificación y lectura. En definitiva, con el trabajo desarrollado entre 1999 y 2002 y la difusión de las investigaciones publicadas en 2006, este singular ejemplar de rueda elevadora de agua de las minas romanas de Riotinto hoy se conoce mejor y se conserva y disfruta en el Museo de Huelva, a donde les invitamos a que se acerquen.